La familia compró una mansión quemada por unos pocos centavos. Todos pensaron que estaban locos, pero fue su hija quien hizo un descubrimiento que cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El camino hacia la vieja mansión parecía interminable, como si cada curva y cada piedra que golpeaba las ruedas del coche quisiera advertirles de lo que estaba por venir. El vehículo avanzaba lentamente entre arbustos desbordados y árboles torcidos que se inclinaban sobre la carretera, creando túneles oscuros de ramas y hojas. El padre mantenía las manos firmes sobre el volante, aunque sus nudillos blanqueaban bajo la presión. En su frente brillaban pequeñas gotas de sudor, no tanto por el calor, sino por la tensión contenida de aquel viaje hacia lo desconocido. A su lado, su esposa miraba hacia afuera, fingiendo interés en el paisaje, pero en realidad su pensamiento estaba en otra parte, en las deudas que arrastraban, en la decisión que estaban a punto de tomar y en el miedo que le oprimía el pecho como un peso invisible. Detrás de ellos, la niña se inclinaba hacia adelante, apoyando sus pequeñas manos en el respaldo del asiento de su madre. Sus ojos brillaban con la expectativa que solo un corazón infantil podía sostener. Para ella, la palabra mansión evocaba historias de princesas y cuentos de hadas, no ruinas ennegrecidas ni promesas rotas. Cuando por fin los portones aparecieron entre la maleza, el silencio dentro del coche se hizo más denso. Eran de hierro, oxidados por el paso de los años, vencidos hacia un lado, como si ya hubieran renunciado a cumplir su función. La hiedra se aferraba a ellos con fuerza, devorando cada grieta, ocultando su antiguo esplendor bajo un manto verde y áspero. El padre detuvo el coche y descendió. Sus botas crujieron sobre la grava húmeda mientras tanteaba las cadenas. Con un esfuerzo seco logró apartarlas lo justo para permitir el paso del vehículo. Cuando volvieron a avanzar, el sonido de las ruedas sobre la grava retumbó en el aire callado, mezclado con el murmullo de insectos escondidos en los matorrales. El camino se abrió poco a poco, hasta que, en una curva repentina, la casa se levantó ante ellos, imponente incluso en su desgracia, como una silueta oscura surgida de otra época. La mansión había conocido tiempos de gloria, eso era evidente. Aún se podían adivinar las líneas majestuosas de su arquitectura. Las columnas de piedra que alguna vez dieron la bienvenida a los visitantes. Las ventanas anchas que debieron dejar entrar torrentes de luz. El tejado alto que debió coronar la estructura con elegancia. Pero ahora, lo que se veía era apenas la sombra de todo aquello. Las columnas estaban marcadas con huellas negras, cicatrices de un fuego que había subido por ellas con furia. Los cristales de las ventanas se habían roto hacía mucho tiempo, y ahora solo quedaban huecos vacíos, miradas ciegas al terreno que se extendía alrededor. El techo se hundía en varios lugares, mostrando agujeros abiertos como heridas, dejando que la lluvia y el viento entraran sin resistencia. Todo el conjunto parecía haberse detenido en un instante de tragedia, congelado en el momento en que el fuego lo había devorado. La madre se llevó una mano a la boca. Lo que sus ojos veían no se parecía en nada al hogar que había imaginado cuando su esposo le habló del anuncio. Aquello no era un proyecto, era un esqueleto chamuscado, un cadáver arquitectónico. ¿Cómo podría una familia empezar de nuevo entre esas ruinas? Sin embargo, cuando miró de reojo a su marido, vio que él no se detenía en los muros ennegrecidos. Sus ojos se movían con rapidez, siguiendo las líneas del edificio, midiendo su amplitud, calculando en silencio lo que podría llegar a ser. Esa diferencia de miradas era lo que siempre los había separado, y a la vez, lo que los mantenía unidos. Ella veía riesgos, él veía posibilidades. El agente los esperaba en la entrada. Llevaba un manojo de llaves que tintineaban en su cinturón, aunque el estado de las puertas hacía sospechar que ya no eran necesarias. Su voz tenía un tono monótono, como alguien que había repetido la misma historia demasiadas veces, y ya había perdido el interés. Explicó que la mansión tenía casi un siglo, que había pertenecido a una familia poderosa de la región, que las renovaciones se habían iniciado con grandes ambiciones hasta que el fuego arrasó con todo. Después vinieron las disputas por seguros, los herederos que nunca se pusieron de acuerdo, el abandono que terminó por convertirla en una carga para todos. Nadie había querido volver a habitarla desde entonces. Por eso el precio, aunque aún alto, era apenas una fracción de lo que hubiera costado si se hubiera conservado en pie.
El padre escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. La madre lo hacía también, pero cada palabra de la gente le parecía un clavo más en el ataúd de aquel sueño. La niña, en cambio, se soltó de la mano de su madre y comenzó a correr alrededor, tocando con los dedos las paredes agrietadas, asomándose por los huecos de las ventanas. Sus pequeños pasos resonaban en los pasillos y su voz susurraba cosas que solo ella entendía. Que era un castillo dormido, que pronto despertaría. Su inocencia hizo que la madre mirara a su esposo, y en su expresión vio el destello de un fuego conocido. Era la misma chispa que aparecía en él cada vez que hablaba de lo imposible, como si solo esperara a ser conquistado. Avanzaron hacia el gran vestíbulo. Las puertas ennegrecidas y torcidas se abrieron con un lamento de bisagras oxidadas, y de su interior salió un aire espeso, cargado con el olor persistente de la ceniza. Cada paso hacía crujir las tablas, y en algunos rincones el suelo se desmoronaba bajo el peso de los años. Los techos habían cedido en varias habitaciones. Los vigas colgaban como huesos rotos, y sin embargo, en medio de tanta ruina, había fragmentos de belleza que se resistían a morir. Un trozo de moldura intrincada todavía se aferraba al borde de una pared. La baranda de una escalera, tallada en roble, se mantenía intacta, orgullosa entre los restos. Incluso un mosaico en el suelo, cubierto de polvo y hollín, dejaba ver colores vivos bajo la suciedad. Esos pequeños vestigios eran como voces que susurraban que allí había habido vida, que todavía podía recuperarse. La familia se detuvo en el salón principal. El agente recitaba medidas, hablaba del terreno circundante, mencionaba una casa de huéspedes intacta en un extremo del predio, pero parecía consciente de que sus palabras no convencerían a nadie. La madre apenas podía imaginarse viviendo allí. Su mente se llenaba de imágenes de techos que se derrumbaban sobre sus cabezas, de noches heladas, de facturas imposibles de pagar. El padre, en cambio, veía algo distinto. Paredes nuevas, suelos pulidos, ventanas brillantes que dejaban entrar la luz de la mañana. Era como si tuviera la capacidad de superponer sobre la ruina una visión futura, y esa visión lo llenaba de fuerza. Cuando salieron de la casa, la tarde estaba cayendo. Se quedaron mirando la fachada, oscura contra el cielo gris. El agente los despidió sin demasiada ceremonia, convencido de que no volvería a verlos. Y sin embargo, aquella misma noche, en una pequeña cafetería del pueblo, el destino de la familia comenzó a inclinarse hacia un lado. Sentados alrededor de una mesa, con tazas de café humeante entre las manos, discutieron lo que habían visto. La madre habló de sus miedos, de las noches en vela que la esperaban, del peligro para su hija. El padre habló de las oportunidades, de cómo pocas veces la vida ofrecía un desafío tan grande y a la vez tan lleno de promesas. Entre ellos, la niña garabateaba en una servilleta con un lápiz gastado. Dibujó una casa con techo rojo, ventanas luminosas y flores en el jardín. Lo deslizó hacia sus padres y sonrió con la certeza de que aquel dibujo podía sellar una decisión. Y de algún modo, así fue. A la mañana siguiente regresaron. Firmaron los papeles en la oficina del notario. La pluma trazó las firmas con un sonido seco, y al terminar, el agente les entregó un manojo de llaves. El metal era frío y pesado, y cuando el padre lo sostuvo en la mano, sintió que estaba recibiendo no solo una propiedad, sino un destino. La madre se aferró al bolso con fuerza, como si con ese gesto pudiera contener el vértigo de lo que estaban haciendo. La niña saltaba a su alrededor, repitiendo que ahora eran dueños de un castillo. Cuando atravesaron los portones por segunda vez, ya no lo hicieron como visitantes, sino como propietarios. El coche se detuvo frente a los escalones ennegrecidos, y los tres bajaron juntos. Detrás quedaba la vida que habían conocido, con sus pequeñas certezas. Delante, una ruina imponente, un riesgo inmenso, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. La mansión los esperaba, silenciosa, con su aliento de humo aún suspendido en el aire. No sabían todavía los sacrificios que habrían de entregar, ni las pruebas que los pondrían al borde de la desesperación. En ese instante, todo lo que tenían era una mezcla frágil de miedo y esperanza, y con ella cruzaron el umbral, amarrando su destino para siempre al de aquella casa.
La primera noche en la mansión no fue como ninguna otra que la familia hubiera vivido antes. Tras la firma de los papeles y el regreso al lugar, con las pocas pertenencias que habían logrado traer de su antiguo apartamento, atravesaron las puertas de madera ennegrecida con una mezcla de solemnidad y nerviosismo. El aire en el vestíbulo era espeso, cargado todavía con el olor a humo que se había impregnado en las paredes hacía años, y que, sin embargo, parecía tan reciente como si el incendio hubiera ocurrido apenas el día anterior. El padre trató de mantener una expresión firme, convencido de que la manera en que él reaccionara sería el ejemplo que marcaría a su esposa y a su hija. La madre, en cambio, no podía ocultar su ansiedad. Miraba hacia el techo como temiendo que en cualquier momento una viga cediera sobre sus cabezas. La niña, tomada de la mano de su madre, observaba con ojos grandes cada rincón, como si aquel lugar ruinosa fuera, a pesar de todo, un terreno de descubrimientos y juegos por inventar. Eligieron para pasar la noche una habitación en la parte trasera de la casa, una de las pocas que había escapado de las llamas con daños mínimos. Las paredes estaban manchadas y el suelo crujía con cada paso, pero al menos el techo no tenía agujeros visibles. Extendieron allí los sacos de dormir, colocaron una lámpara de camping en el suelo y acomodaron algunas cajas con ropa como improvisada mesa. La niña preguntó en voz baja si de verdad iban a dormir allí, y la madre, acariciándole el cabello, le aseguró que pronto todo estaría mejor, que esas paredes se llenarían de color y que ya no tendrían que dormir en el suelo. Sin embargo, cuando la niña cerró los ojos, su respiración rápida revelaba el miedo que sentía en silencio. El padre permaneció despierto mucho tiempo, mirando el techo ennegrecido, escuchando los gemidos del viejo edificio con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas. En su mente trataba de dibujar el futuro, de imaginar el mismo techo restaurado, la habitación pintada de blanco, una cama real en lugar de sacos. Pero cada vez que la esperanza comenzaba a tomar forma, el olor penetrante de las cenizas lo arrastraba de nuevo a la dura realidad. Al amanecer, un rayo de luz atravesó una grieta del techo y cayó directamente sobre sus mantas. La niña despertó antes que sus padres y, al señalar la luz, dijo entre risas que era como un tragaluz secreto, una ventana al cielo. El padre sonrió con esfuerzo, aunque por dentro sabía que aquel haz de sol no era otra cosa que el testimonio de un techo roto. El día comenzó con la firme decisión de que debían actuar cuanto antes. La madre insistió en que no podían seguir viviendo allí sin al menos conocer la magnitud de los daños. Así, después de un desayuno improvisado con pan duro y café tibio, el padre tomó el teléfono y comenzó a llamar a contratistas, ingenieros y arquitectos. Necesitaban saber con exactitud en qué se habían metido. En los días siguientes, distintos especialistas recorrieron los pasillos oscuros de la mansión. Caminaban con cascos, linternas y carpetas de notas, apuntando todo con miradas severas. Sus veredictos eran desalentadores. Uno tras otro coincidían en que el tejado debía reemplazarse por completo, que las vigas estaban carcomidas por el fuego y la humedad, que el cableado eléctrico había quedado reducido a un peligroso esqueleto de cobre y hollín. Los sistemas de agua estaban rotos, las tuberías corroídas, y en el sótano, el agua estancada filtraba hacia arriba, dejando manchas de humedad que amenazaban con extenderse como una enfermedad silenciosa. La madre escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta, mientras la niña, aburrida de tanto adulto murmurando términos incomprensibles, jugaba a arrastrar piedrecillas con la punta del zapato. El padre hacía preguntas, pedía alternativas, sugería reparaciones parciales, pero las respuestas eran siempre las mismas. El costo sería exorbitante, probablemente mayor al valor que tendría la casa restaurada. Un ingeniero, más franco que los demás, les dijo sin rodeos que lo más sensato sería derrumbar todo y levantar una construcción nueva. Aquella sentencia cayó como un golpe. La madre sintió que sus peores presentimientos se confirmaban. Miró a su esposo esperando ver en él el mismo miedo, pero lo único que halló fue un silencio tenso, un esfuerzo por no mostrar la grieta que se estaba abriendo en su confianza. Él no respondió al ingeniero, simplemente asintió con un gesto que no revelaba nada, aunque por dentro una semilla de duda
había comenzado a germinar. ¿Era realmente posible devolver la vida a aquel lugar? ¿O habían encadenado el destino de su familia a un proyecto condenado? Una tarde, mientras el padre ayudaba a mover escombros en el pasillo principal, un sonido seco quebró el aire. Una parte del techo, debilitado por el tiempo, se vino abajo de golpe, derramando trozos de madera carbonizada y polvo negro. La nube cubrió la sala, y la niña lanzó un grito agudo que atravesó las paredes. La madre corrió hacia ella, la tomó en brazos y la apretó contra su pecho mientras miraba a su esposo con ojos de terror. Por un instante pensó que toda la estructura colapsaría sobre ellos. El padre tosió, cubierto de polvo, y trató de tranquilizarlas, asegurando que había sido solo una sección pequeña, que no había peligro inmediato. Pero la tensión en su voz lo traicionaba. Esa noche, cuando se tendieron nuevamente en los sacos, la madre habló con firmeza. Le reprochó a su marido que los había arrastrado a un lugar inhabitable, que su hija estaba viviendo rodeada de miedo. Él respondió que entendía sus temores, pero que no podían renunciar tan pronto, que este sacrificio era necesario si querían alcanzar algo más grande. Discutieron en voz baja, casi en susurros, pero cada palabra pesaba como plomo. La niña fingió dormir, aunque en realidad escuchaba cada palabra, apretando los párpados para no llorar. Los días se transformaron en una sucesión de pequeños desastres. Una noche de lluvia, el agua se filtró con fuerza por los agujeros del techo, cayendo en gotas pesadas que resonaban en baldes y ollas que habían colocado para contenerlas. El suelo se empapó y las maderas, ya débiles, comenzaron a hincharse. El sótano se llenó de charcos que desprendían un olor a moho que subía lentamente por las escaleras. El padre pasó horas subido en una escalera inestable, colocando lonas para detener las filtraciones. Pero la tormenta era más fuerte que su esfuerzo. La madre, agotada, recogía el agua con cubos mientras trataba de mantener a su hija tranquila. La niña, con el rostro serio, observaba cómo las paredes lloraban, y aunque trataba de sonreír, en el fondo comprendía que la casa estaba tan herida como ellos. En medio de ese panorama sombrío, la niña encontró su propio modo de resistir. Con hojas de papel arrugadas y lápices de colores, comenzó a dibujar lo que imaginaba sería su futuro hogar. Dibujó paredes limpias, jardines llenos de flores, habitaciones con cortinas que bailaban con el viento. Luego pegaba esos dibujos en las paredes ennegrecidas con cinta, como si quisiera cubrir la ruina con su esperanza infantil. Para ella, los dibujos eran más que un juego. Eran un acto de fe, un recordatorio de que debajo de las cenizas podía renacer la vida. Cada vez que los padres miraban esos papeles, sentían un nudo en la garganta. La madre encontraba en ellos un breve consuelo, y el padre los observaba como si fueran pequeñas promesas de lo que debía lograr. Aunque el precio le pareciera cada vez más alto, los contratistas, viendo que la familia no tenía recursos para pagar las reparaciones monumentales que recomendaban, dejaron de responder a sus llamadas. La soledad se hizo aún más profunda. La madre comenzó a temer que se habían aislado en una trampa de la que no podrían salir. El padre, aun cargado de dudas, insistía en avanzar con lo poco que podían. Sacaba clavos de viejas tablas, trataba de reforzar vigas con maderas que encontraba en la misma casa. Cargaba escombros hasta que sus brazos se entumecían. Al caer la noche, sus cuerpos caían rendidos, demasiado exhaustos incluso para discutir. El sueño llegaba a medias, interrumpido por los crujidos de la casa que parecía resentirse de cada movimiento. Y sin embargo, en la mirada de la niña había algo que los obligaba a seguir. Aunque el miedo la acompañaba, aunque a veces se acurrucaba junto a su madre y lloraba en silencio, nunca dejó de hablar de cómo sería el día en que las habitaciones estuvieran pintadas, el día en que pudieran invitar a amigos al jardín, el día en que la mansión volvería a brillar. Esa inocencia era el único hilo que impedía que la desesperación los consumiera por completo. La madre, entre lágrimas, comprendía que tal vez la única fuerza que los sostenía provenía de la fe pura de su hija. El padre, viendo sus dibujos pegados en las paredes ennegrecidas, se decía a sí mismo que no podía fallar, que aunque todo lo demás se viniera abajo, él debía cumplir esa visión.
Así transcurrieron las primeras semanas, marcadas por noches de frío, techos que goteaban y cuentas que se acumulaban. La ilusión inicial se transformaba en un pulso constante entre el miedo y la esperanza. La mansión se mostraba como un enemigo obstinado que no cedería fácilmente, y cada día parecía un recordatorio cruel de la fragilidad de sus sueños. La familia, sin embargo, no se marchó. Se aferraron a ese espacio, a pesar de que lo único que recibían de él eran pruebas y heridas. Habían sellado un pacto con aquellas ruinas, y aunque todavía no lo sabían, el verdadero costo apenas estaba comenzando a revelarse. El tiempo comenzó a transcurrir con un peso distinto dentro de la mansión. Los primeros días de asombro, de miedo y de esperanza se fueron diluyendo en una rutina marcada por el cansancio y la lucha constante contra los escombros. El padre, al comprender que los contratistas habían dejado de responder a sus llamadas y que el dinero nunca alcanzaría para pagar las reparaciones que se necesitaban, tomó una decisión silenciosa. Él mismo cargaría con la obra, aunque su cuerpo no estuviera preparado para una tarea de tal magnitud. No lo dijo en voz alta, no buscó la aprobación de su esposa, pero cada mañana se levantaba antes que ellas. Recogía herramientas prestadas o improvisadas, y se lanzaba a enfrentar vigas podridas, clavos oxidados y paredes tambaleantes. Volvía del trabajo oficial con los músculos entumecidos, y aún así seguía en pie hasta altas horas de la noche, intentando cubrir goteras, sacar escombros o apuntalar muros. Sus manos, antes callosas solo por el trabajo cotidiano, comenzaron a llenarse de heridas abiertas, de grietas que sangraban al contacto con la madera y el metal. Aún así, no se quejaba. En su mente se repetía la imagen de la servilleta dibujada por su hija aquella noche en el café. El techo rojo, las flores en el jardín. Esa imagen era lo único que le impedía derrumbarse del todo. La madre, mientras tanto, asumió otro tipo de batalla. Las cuentas no dejaban de llegar, y cada moneda que entraba parecía evaporarse en cuestión de horas. Se convirtió en la guardiana de la economía del hogar, apretando cada gasto hasta límites que jamás había imaginado. Vendió el anillo de bodas que había guardado como símbolo de su unión, luego prendas que habían acompañado momentos felices, y finalmente los pocos muebles que habían traído del apartamento. Cada venta era un desgarro, un recordatorio de cuánto estaban perdiendo. Aprendió a cocinar con lo mínimo, transformando legumbres, pan duro y caldo aguado en comidas que, aunque simples, mantenían con vida a la familia. A veces la niña preguntaba por qué ya no había fruta o dulces, y la madre sonreía con ternura fingida, respondiendo que pronto todo mejoraría. Sin embargo, en las noches, cuando su hija dormía, se quedaba sentada a la mesa con la cabeza entre las manos, contando una y otra vez las monedas, incapaz de hallar un futuro donde la balanza no se inclinara al rojo. La niña también comenzó a percibir el peso de aquellos sacrificios, aunque no con la claridad de los adultos. Entendía, sin necesidad de palabras, que sus padres estaban cansados, que algo se había roto entre ellos. Aprendió a no pedir juguetes, a no insistir con caprichos que sabía imposibles. En lugar de muñecas o pelotas, recogía trozos de madera entre los escombros, construía torres torcidas y les daba nombres de castillos. Imaginaba que estaba ayudando en la reconstrucción, que su pequeño esfuerzo formaba parte de un plan mayor. Sus juegos eran, en realidad, un modo de protegerse, de huir de la tensión que se respiraba en cada rincón. Porque aunque su risa todavía sonaba, era más baja, más breve, como si temiera molestar con su alegría. Fue durante uno de esos intentos de reparación que el padre sufrió el accidente, que casi cambia todo. Había colocado una escalera improvisada para llegar a un sector del techo, con la intención de reforzar una viga que amenazaba con ceder. El sol de la tarde le pegaba en el rostro, el sudor le nublaba los ojos, y la madera vieja de la escalera crujía bajo su peso. Sabía que era peligroso, pero no podía esperar. Cada día de retraso era una nueva amenaza para su familia. Cuando estiró el brazo para clavar una pieza de refuerzo, la madera se quebró con un sonido seco. El cuerpo del hombre cayó con violencia, golpeando contra el suelo. El aire se le escapó de los pulmones, y por unos segundos quedó inmóvil, mirando hacia el esqueleto de vigas con la sensación de que aquel podía ser su final. La madre corrió hacia él,
gritando su nombre, y se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos. Lo revisó desesperada, temiendo encontrar huesos rotos. Milagrosamente, no había fracturas, aunque su costado se tiñó de un hematoma oscuro y profundo. Esa noche, mientras él permanecía encorvado, cada respiración acompañada de un dolor agudo, ella no pudo contener el reproche. Le dijo que el sueño de la mansión los iba a destruir, que estaba convirtiendo su esperanza en una condena. Él guardó silencio, incapaz de enfrentarse a sus palabras. No podía negarlo. Por primera vez, temió que ella tuviera razón. Como si el destino quisiera reforzar esa idea, días después llegó una tormenta más fuerte que las anteriores. El agua golpeaba contra las ventanas rotas y se filtraba con furia por el techo. Las lonas colocadas con esfuerzo fueron arrancadas por el viento, y en cuestión de minutos, los pasillos se inundaron. La familia pasó horas corriendo de un lado a otro, colocando cubetas, arrastrando agua hacia la puerta, intentando contener lo incontenible. La niña, envuelta en mantas, miraba aterrada cómo la casa parecía llorar a mares, como si quisiera expulsarlos de su interior. En un momento, una parte del techo de la cocina cedió, dejando caer una cascada de agua helada sobre el suelo. El sonido del colapso fue tan fuerte que la niña gritó, pensando que la mansión entera se derrumbaba. El padre la abrazó con las manos temblorosas, asegurándole que todo estaba bien, aunque su mirada, cruzada con la de su esposa, estaba llena de pánico. Las habladurías en el pueblo se extendían. Los vecinos, curiosos, pasaban por los portones oxidados y observaban desde lejos. Algunos murmuraban palabras de ánimo, pero la mayoría sacudía la cabeza, convencidos de que aquella familia había perdido la razón. Decían que el hombre estaba obsesionado, que la mujer sufriría las consecuencias, que la niña crecería entre ruinas. Los rumores llegaban a los oídos de la madre en el mercado, donde escuchaba comentarios velados y miradas de lástima. Cada palabra se le clavaba como una espina, aumentando la sensación de haber cometido un error irreversible. El padre, por su parte, se encerraba en su orgullo. No respondía a las críticas, pero cada comentario que escuchaba reforzaba su determinación silenciosa de demostrarles a todos que estaban equivocados. La tensión entre los esposos alcanzó un punto en el que el silencio ya no bastaba para contenerla. Una noche, exhaustos después de luchar contra las filtraciones, se enfrentaron en la pequeña habitación donde dormían. La madre, con la voz quebrada por la rabia y el cansancio, lo acusó de arrastrarlos a una pesadilla, de convertir su vida en un tormento sin fin. Él, con los ojos rojos y las manos aún cubiertas de polvo, respondió que ella había perdido la fe, que no comprendía lo que significaba luchar hasta el final. Las palabras se elevaron, rebotando contra las paredes chamuscadas, hasta convertirse en gritos que llenaron la casa. La niña, acurrucada en un rincón, se tapó los oídos con las manos, deseando que el ruido desapareciera. Aquella discusión no tuvo vencedores. Solo dejó un silencio pesado, lleno de resentimiento y miedo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo y desencuentros. Apenas hablaban de otra cosa que no fueran cuentas, materiales o filtraciones. Las miradas que antes compartían complicidad ahora evitaban encontrarse, y cada gesto estaba cargado de reproches callados. La niña, cada vez más consciente de la fractura, intentaba llenar el vacío con sus juegos. Dibujaba nuevas versiones de la casa, más coloridas que nunca, y las pegaba en las paredes. Caminaba entre los pasillos inventando historias en las que la mansión se transformaba en un castillo habitado por héroes y reinas. Sus dibujos y relatos eran un intento desesperado de mantener viva la chispa de esperanza que veía apagarse en los ojos de sus padres. Sin embargo, la mansión parecía resistirse con todas sus fuerzas a ser vencida. Cada mejora improvisada revelaba 3 problemas nuevos. Cada esfuerzo traía consigo un nuevo fracaso. El padre se hundía cada vez más en el agotamiento físico, la madre en la angustia de las cuentas imposibles, y la niña en un silencio más profundo, aunque todavía iluminado por sus fantasías. La casa, más que un hogar, se había convertido en un campo de batalla, donde cada miembro de la familia libraba su propia guerra. Y aún así, a pesar del dolor, de los gritos y de las lágrimas, ninguno de ellos dio el paso de abandonar.
Estaban atrapados, no solo por las paredes ennegrecidas, sino por el orgullo, por la esperanza rota y, sobre todo, por el amor silencioso que todavía los mantenía unidos, aunque se desmoronaran por dentro. Las semanas que siguieron a las discusiones más amargas parecían teñidas de un silencio espeso, un aire enrarecido que envolvía cada rincón de la mansión. Los padres hablaban poco, apenas lo justo para organizar las tareas diarias o para intercambiar cuentas y preocupaciones. La madre se movía por la casa con un gesto endurecido, la frente surcada de arrugas de cansancio y sus ojos, antes brillantes, apagados por la desesperanza. El padre, cada vez más encorvado por la fatiga, buscaba escapar de sus propios pensamientos hundiéndose en el trabajo físico. Arrastraba vigas, clavaba tablas, intentaba improvisar reparaciones que apenas resistían unos días. Entre ambos se había levantado una pared invisible que ni el amor ni la costumbre lograban atravesar. Y en medio de todo, la niña observaba, en silencio, con una mezcla de temor y resolución que no correspondía a su edad. Había comprendido, de una manera instintiva, que la mansión no era solo un lugar roto, sino también el reflejo de sus padres. Cuanto más se deterioraba la casa, más se resquebrajaban ellos. Fue entonces cuando comenzó a vagar sola por los pasillos, más allá de donde su madre solía dejarla explorar. La niña recorría habitaciones oscuras, tanteando con sus manos las paredes rugosas, escuchando cómo sus pasos resonaban en los suelos huecos. A veces recogía trozos de papel quemado, imaginando que habían sido cartas de damas antiguas, o encontraba fragmentos de azulejos y los guardaba como si fueran tesoros. En su imaginación, la mansión era un lugar encantado, un castillo dormido bajo un hechizo de humo y silencio, esperando a que alguien descubriera sus secretos para despertar. Esos juegos eran su manera de sobrevivir al ambiente de tristeza que dominaba a sus padres. Allí, entre ruinas, podía crear historias donde la esperanza todavía existía. Una tarde, mientras la madre contaba monedas en la mesa y el padre martillaba clavos en una pared tambaleante, la niña entró en la antigua biblioteca. Aquel lugar estaba tan dañado como el resto. Las estanterías, ennegrecidas, se inclinaban con peligro de derrumbarse, y los libros, en su mayoría, no eran más que cenizas apiladas. Sin embargo, para ella había algo magnético en aquel espacio. El olor era distinto, no solo a humo sino a papel viejo, y la luz se colaba a través de las grietas del techo, dibujando haces dorados que caían sobre el suelo agrietado. La niña avanzó despacio, arrastrando los dedos por los lomos chamuscados de los libros, que aún permanecían en pie. De pronto, notó algo extraño. Al golpear sin querer con los nudillos una sección de la pared, el sonido no fue sólido, sino hueco, como si detrás hubiera un espacio oculto. Se detuvo, contuvo la respiración y volvió a golpear suavemente. El eco respondió, distinto, revelando un vacío. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío de emoción recorrió su espalda. Tocó la pared con más insistencia, y descubrió que justo detrás de una estantería, el sonido era aún más claro. Se inclinó, observó con atención, y notó que aquella estantería no estaba alineada como las demás, que su base se separaba apenas del suelo, dejando una diminuta rendija. La curiosidad infantil se apoderó de ella. Se aferró al borde de la madera y tiró con todas sus fuerzas. El mueble era pesado, pero al moverlo unos centímetros, levantó una nube de polvo que la hizo toser. Cuando vio el espacio que se abría detrás, sus ojos brillaron. No podía mover más. Sus brazos eran demasiado débiles, pero había encontrado algo, lo sabía. No era imaginación, no era un juego inventado. Allí había un secreto verdadero. Corrió hacia sus padres con la urgencia en el rostro. La madre, cansada, apenas levantó la mirada de los papeles cuando la niña comenzó a hablar atropelladamente, describiendo el sonido hueco, la estantería, la rendija. Le acarició el cabello distraídamente y le dijo que no debía andar sola en esos lugares peligrosos. El padre, sudoroso, cubierto de polvo, asintió sin interés, convencido de que era otra fantasía de su hija. Pero la niña no se rindió. Insistió con tal vehemencia, tirando de sus manos, mirándolos con ojos firmes, que finalmente aceptaron seguirla. No era común verla tan obstinada.
Avanzaron los tres hasta la biblioteca. Allí, la niña señaló la estantería con un gesto triunfante. El padre, al acercarse, comprendió de inmediato que no estaba mal ubicada por casualidad. Colocó las manos en los bordes y empujó. La estantería resistió, como si defendiera su secreto, pero con un esfuerzo más fuerte comenzó a deslizarse, raspando el suelo con un sonido áspero. Y entonces, tras retirarla lo suficiente, apareció una abertura en la pared. El aire que emergió del hueco era distinto, seco, quieto, sin el olor a humo ni a humedad que impregnaba el resto de la casa. La madre se llevó una mano al pecho, sorprendida, mientras la niña contenía una sonrisa de emoción. El padre, con el corazón acelerado, alumbró con la linterna que llevaba en el cinturón. La luz reveló una pequeña cavidad en la que descansaba un objeto polvoriento, cubierto con telas desgarradas por el tiempo. Avanzó con cuidado y lo sacó hacia la claridad. Era un cofre, pesado, de madera endurecida por los años, reforzado con herrajes oxidados. Lo colocó en el suelo frente a su familia. Ninguno de los tres se atrevió a hablar durante unos segundos. El silencio era total, salvo por el leve crujido de la madera al ser depositada. La niña miraba el cofre con la reverencia con que un creyente contempla un altar. El padre, con manos temblorosas, forzó el cierre hasta que la tapa cedió con un chirrido metálico. El interior brilló con un resplandor inesperado. Bolsitas de terciopelo, deshilachadas pero intactas, contenían monedas doradas que tintinearon al volcarse en la palma del padre. La luz de la linterna se reflejó en su superficie, y por un instante todo el cuarto pareció iluminado por destellos de otro tiempo. La madre dio un pequeño grito ahogado y cubrió su boca con las manos. La niña extendió los dedos y acarició una moneda, como si se tratara de un juguete mágico. Debajo de aquellas bolsas se escondían joyas, un broche adornado con piedras, un collar de perlas que aún conservaba su blancura, varios anillos de oro, y entre todos esos objetos descansaban cuidadosamente atados, con cuerda reseca, varios paquetes de cartas. El padre tomó una de ellas, desplegó el papel con cuidado, y las letras antiguas, escritas con tinta desvaída, comenzaron a contar una historia olvidada. Las cartas hablaban del antiguo dueño de la casa. En ellas se entrelazaban relatos de prosperidad y tristeza, de banquetes y pérdidas, de hijos que habían muerto antes de tiempo, de herederos dispersos en peleas interminables. Pero lo que más sorprendió fue el tono de algunas líneas, escritas poco antes de la muerte del autor. Hablaba de la mansión como de un ser vivo, como de un guardián de recuerdos y esperanzas. Reconocía que su linaje había fracasado en protegerla y expresaba el deseo de que, algún día, aquellas paredes cayeran en manos de personas capaces de amarla lo suficiente como para devolverle la vida. Explicaba que había decidido ocultar una parte de su fortuna no para sus descendientes, que se habían mostrado indignos, sino para aquellos que en el futuro pudieran mirar más allá de las ruinas y reconocer la belleza escondida. La madre, mientras leía en voz alta aquellas palabras, no pudo contener las lágrimas. No eran solo joyas y monedas lo que habían encontrado, sino un legado, una especie de bendición lanzada desde el pasado. La niña escuchaba con la atención de quien recibe un secreto sagrado, y en sus ojos brillaba un orgullo inocente. Había sido ella quien había encontrado el tesoro, ella quien había hecho que la casa hablara. El padre, por su parte, sintió cómo se desmoronaba el peso de semanas de dudas y cansancio. No era el final, sino un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la certeza de que no estaban solos en esa lucha. Había una voluntad anterior que los acompañaba, que los había elegido. Durante horas permanecieron allí, alrededor del cofre, tocando los objetos, leyendo cartas, compartiendo un silencio cargado de significado. No hablaban de cifras ni de deudas, ni siquiera de lo que harían con aquello. Simplemente se dejaban envolver por la certeza de que ese hallazgo era la respuesta que habían estado esperando. El aire de la biblioteca, antes sofocante, parecía más ligero. El techo agrietado ya no parecía una amenaza, sino un recordatorio de que todo podía repararse. La madre, al mirar a su esposo, ya no vio al hombre obstinado que la había arrastrado a una pesadilla, sino al compañero que había sostenido sus sueños contra todo. El padre,
al ver a su hija, entendió que la fe más pura había sido la de ella, que su inocencia había abierto una puerta que ellos no habrían tenido el valor de buscar. Cuando cayó la noche, volvieron a su pequeña habitación con el cofre a su lado. No era la riqueza lo que les daba paz, sino la sensación de haber sido escogidos por la casa misma. La niña, con el rostro iluminado, tomó la mano de su padre y la de su madre y las juntó sobre el cofre, como si así sellara un pacto nuevo entre ellos y el viejo edificio. La mansión ya no era solo un enemigo a vencer, sino un aliado que les revelaba, a su manera, que aún quedaba esperanza. Esa noche durmieron juntos, más cerca que en semanas, y aunque el techo seguía agrietado y las paredes ennegrecidas, por primera vez el aire no estaba cargado de miedo, sino de expectación. Algo había cambiado para siempre. La noche después del hallazgo del cofre fue distinta a todas las anteriores. El aire ya no parecía tan cargado, y aunque el humo y la humedad seguían impregnando las paredes, la familia se permitió respirar con un alivio que hacía semanas no conocía. La madre, todavía incrédula, repasaba en su mente una y otra vez la imagen de las monedas cayendo en las manos de su esposo y las cartas antiguas que hablaban de la mansión como si fuera un ser vivo. El padre, con el cofre a su lado, sentía que al fin una voz del pasado confirmaba su fe. No estaba loco, no se había equivocado al arriesgarlo todo, y la niña dormía entre ellos con una sonrisa tranquila, abrazada a una de las cartas como si fuera un cuento que alguien hubiera escrito especialmente para ella. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad de la casa no les infundió miedo. Era como si las paredes, testigos de su hallazgo, hubieran decidido acogerlos. Con el amanecer llegaron las preguntas. No podían simplemente quedarse con aquel tesoro oculto como un secreto inútil. El padre habló de vender discretamente algunas monedas, quizás un anillo, lo suficiente para pagar las deudas más urgentes y comprar materiales. La madre lo escuchaba con ojos brillantes por la emoción, aunque también con el recelo de quien teme que el destino pueda arrebatarles aquella bendición. Acordaron ser prudentes, no revelarían nada a los vecinos, no alardearían de la fortuna encontrada. Ese tesoro no era para ostentar, sino para salvar la casa. Era como si el propio dueño del pasado les hubiera encargado esa misión. La niña, al oírlos, asintió con seriedad, como si entendiera el peso de aquel pacto. Guardaron la mayor parte del cofre en un escondite seguro de la biblioteca, y con pasos cautelosos comenzaron a usar lo necesario. El padre viajó a un pueblo cercano para vender algunas piezas. El joyero que lo atendió lo miró con curiosidad, pero no hizo demasiadas preguntas. Con el dinero en la mano, el hombre regresó con un andar distinto, más erguido, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Esa misma tarde pagaron facturas atrasadas y encargaron maderas nuevas, clavos, herramientas. Al día siguiente, los camiones comenzaron a llegar con materiales que jamás habrían podido costear semanas antes. Por primera vez, el ruido en la casa no era solo de tablas que se caían o de agua que goteaba, sino de martillos golpeando con ritmo, de sierras cortando madera, de obreros que se movían con eficacia. La mansión, que hasta entonces había sido un gigante dormido y hostil, comenzaba a transformarse bajo sus manos. La madre también sintió el cambio. Después de meses de racionar hasta la última miga, se permitió comprar pan fresco, verduras e incluso un trozo de carne para la cena. Aquella comida, sencilla pero más abundante que las anteriores, fue celebrada como un banquete. Se sentaron alrededor de la mesa improvisada, y la niña comió con una alegría desbordante. El padre la miró reír y comprendió que ese momento valía más que todo el oro del cofre. La madre, al ver a su esposo sonreír después de tanto tiempo, sintió que la dureza de su corazón comenzaba a ablandarse. Tal vez pensó, sí había un camino hacia la vida que habían soñado. Los días siguientes estuvieron llenos de un movimiento nuevo. Los obreros desmontaban vigas podridas y levantaban nuevas estructuras que llenaban el aire de un olor a madera fresca. La madre, sin quedarse atrás, se dedicaba a limpiar con empeño, frotando paredes ennegrecidas hasta devolverles algo de dignidad, pintando rincones pequeños para darles un respiro de color. La niña corría de un lado a otro, llevando clavos en una lata, barriendo aserrín con una escoba demasiado grande para ella, pero orgullosa de contribuir.
Cada tarea, por pequeña que fuera, era un ladrillo en la construcción de su esperanza. La mansión comenzó a responder. Las habitaciones que habían sido oscuras y húmedas se llenaban ahora de luz al colocarse nuevas ventanas. Los techos que lloraban con la lluvia fueron cubiertos con tejas firmes, y el sonido del agua dejó de ser un recordatorio de ruina para convertirse en un murmullo lejano. Las columnas ennegrecidas fueron limpiadas y recubiertas, hasta que la piedra volvió a mostrar su blancura. Incluso el jardín, antes un campo de maleza, fue despejado. Plantaron árboles jóvenes y flores, pequeños brotes que parecían un reflejo de la familia misma. Frágiles todavía, pero con la promesa de crecer fuertes. Cada noche después del trabajo, sacaban las cartas del cofre y las leían. El padre pasaba los dedos sobre las letras desvaídas. La madre prestaba su voz para dar vida a aquellas palabras antiguas, y la niña escuchaba con atención reverente. Aquellos escritos se convirtieron en un ritual que los unía, un puente entre el pasado y el presente. Era como si el hombre que había habitado la casa en otra época aún viviera entre ellos, guiando sus pasos, recordándoles que la mansión merecía renacer. Con cada lectura, la madre se convencía más de que no estaban luchando en vano, el padre se reafirmaba en su determinación, y la niña se dormía con sueños llenos de salas luminosas y jardines llenos de flores. No todo era sencillo. La casa seguía mostrando sus resistencias. Un muro se desplomó en medio de una reparación, obligando a rehacerlo desde los cimientos. Una filtración antigua emergió en un rincón del sótano y hubo que invertir horas en drenajes. Pero ya no enfrentaban esos obstáculos con desesperación, sino con paciencia renovada. Cada problema era un reto superable, no una sentencia de fracaso. La diferencia estaba en la fe. Sabían que contaban con recursos y, más aún, con un propósito que iba más allá de ellos mismos. El ambiente dentro de la familia cambió también. El padre, aunque seguía cansado, ya no se movía con la rigidez del agotamiento, sino con la firmeza de la esperanza. La madre recuperó la costumbre de cantar suavemente mientras cocinaba, algo que había perdido en los meses de angustia. La niña corría por pasillos que ya no daban miedo, riendo, inventando juegos en habitaciones que poco a poco recuperaban su forma. En las noches, la conversación ya no era solo de deudas y problemas, sino de proyectos. Cómo decorar la biblioteca cuando estuviera lista, dónde colocar una mesa grande para invitar a amigos, qué flores plantar en el jardín. Los sueños se volvieron, una vez más, un motor. Una tarde, mientras el sol caía sobre la fachada renovada, la familia salió al jardín para mirar el progreso. El padre se detuvo junto a las columnas recién limpias. La madre señaló con orgullo la primera ventana instalada, y la niña, con una corona de flores en la cabeza, hecha por ella misma, dijo que la casa ya no era un monstruo, sino un castillo. Sus palabras, simples y puras, resonaron en el corazón de ambos padres. Comprendieron que, pese a todo el sufrimiento, estaban construyendo algo más que una casa. Estaban reconstruyendo su familia. Esa noche, el pan supo más dulce y el aire dentro de la mansión más ligero. El cofre seguía guardado, intacto en la biblioteca, pero ya no era solo un conjunto de monedas y joyas. Era el símbolo de la segunda oportunidad que habían recibido. El padre lo miraba como si fuera un compañero silencioso, la madre como una garantía contra la desesperanza, y la niña como el secreto mágico que había devuelto la vida a su hogar. Aquel hallazgo había transformado no solo la casa, sino a ellos mismos. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, lo que antes parecía imposible, ahora se sentía alcanzable. Los sacrificios seguían siendo muchos, pero la diferencia estaba en que ya no se vivían como un castigo, sino como parte de un proceso. Habían pasado del borde del abismo a un terreno firme donde, paso a paso, podían construir el futuro. La mansión ya no los devoraba con su oscuridad. Ahora los abrazaba con la promesa de un renacimiento. Y en ese renacimiento, cada clavo, cada pared pintada, cada flor en el jardín era una prueba de que el destino, por duro que fuera, podía cambiar si uno se atrevía a mirar más allá de las ruinas. La transformación de la mansión no llegó de golpe, sino como un amanecer lento que iba disipando la oscuridad con cada día de esfuerzo. Al principio nadie lo notó.
Los padres seguían ocupados en sus tareas, la niña en sus juegos, y las paredes todavía hablaban de ruina. Pero poco a poco, con cada clavo, cada capa de pintura, cada ventana instalada, el edificio dejó de parecer un cadáver carbonizado para convertirse en algo vivo, un organismo que respiraba otra vez. El padre, un día cualquiera, se detuvo en medio del gran salón y descubrió con sorpresa que ya no había goteras, que el olor a moho había desaparecido, que el eco de sus pasos no era de soledad sino de amplitud. Miró alrededor y comprendió que el peor tramo había quedado atrás. No lo dijo en voz alta, pero en su interior sintió una paz que hacía mucho tiempo no lo visitaba. La madre fue la primera en proponer una celebración. No quería banquetes ni fiestas grandes, solo compartir con algunos vecinos lo que hasta entonces había parecido una locura y ahora era una realidad. Preparó pan recién horneado, verduras del mercado y un guiso sencillo, pero sabroso, que llenó la casa de un aroma acogedor. El padre aceptó la idea, aunque en su interior temía todavía las miradas críticas de aquellos que habían dudado de ellos. La niña, en cambio, se mostró exultante. Corrió de un cuarto a otro mostrando las habitaciones, señalando los rincones restaurados como si fueran tesoros. Cuando por fin llegaron los invitados, la sorpresa en sus rostros fue evidente. Habían visto la mansión en ruinas, habían murmurado que esa familia estaba condenada, y ahora se encontraban en un lugar luminoso, con suelos pulidos, paredes claras y ventanas que reflejaban la luz del atardecer. Los vecinos se sentaron a la mesa, comieron, brindaron con vino sencillo, y algunos no pudieron evitar expresar su asombro. El padre escuchó con humildad, consciente de que aquellas palabras de reconocimiento eran la recompensa a meses de sacrificio. La madre, emocionada, ocultó una lágrima que le cayó mientras servía los platos. La niña, orgullosa, les contaba cómo había descubierto el secreto de la biblioteca y cómo el cofre había cambiado todo, aunque sus padres intentaban suavizar sus palabras para que la historia no corriera como un rumor. Sin embargo, todos coincidieron en que lo que veían con sus propios ojos era más poderoso que cualquier relato. La casa ya no era un fantasma del pasado, sino un hogar renacido. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, la familia permaneció en el comedor iluminado por lámparas nuevas. El padre se levantó y fue a buscar la caja donde guardaban las cartas del antiguo dueño. Sacó una de ellas y la leyó en voz alta. Sus palabras resonaron en el silencio, y cada frase parecía dialogar con el presente. Hablaba de esperanza, de la necesidad de que alguien amara esa casa lo suficiente como para devolverle su alma. La madre escuchaba con la cabeza inclinada, y la niña apoyaba el rostro en su brazo, adormecida pero atenta. Al terminar, el padre dobló con cuidado el papel y lo guardó de nuevo. Nadie habló durante unos minutos, pero no fue un silencio pesado sino pleno, como si en ese instante comprendieran que habían cumplido el deseo de aquel hombre desconocido que les había dejado un legado. Con el paso de los meses, la rutina adquirió un ritmo nuevo. Ya no se despertaban temiendo un derrumbe o una filtración. Ahora cada mañana, el padre salía al jardín para cortar leña o reparar la cerca, trabajos sencillos que hacía con satisfacción. La madre llenaba la casa de pequeños detalles, cortinas cosidas a mano, flores en jarrones improvisados, estantes con libros rescatados. La niña crecía en medio de pasillos amplios y luminosos. Sus risas rebotaban contra las paredes y llenaban cada rincón de vida. Había hecho suyo el jardín, donde dibujaba con tizas de colores sobre las piedras o recogía flores para adornar la mesa. La casa ya no era un peso sobre sus hombros, sino un refugio que los sostenía. Sin embargo, no olvidaron nunca el origen de su renacimiento. El cofre seguía guardado en la biblioteca, oculto tras la estantería que la niña había movido aquella tarde. No era ya un tesoro para enriquecerse, sino un recordatorio de que el destino había intervenido. De vez en cuando lo abrían, más para leer las cartas que para ver las joyas. Cada palabra escrita en aquel papel amarillento era una brújula que los orientaba. A veces, al leer en voz alta, la madre sentía que la voz del pasado la guiaba a ella también, como si el antiguo dueño hubiera previsto que solo el amor verdadero podría salvar esas paredes. La niña lo miraba como si fuera un amigo secreto, alguien que,
desde otra época, había confiado en ella. La transformación exterior también se hizo evidente. Los árboles jóvenes que habían plantado comenzaron a crecer, las flores florecían en primavera, y el sendero de entrada, antes cubierto de maleza, estaba ahora bordeado de colores vivos. Desde lejos la mansión ya no parecía un espectro oscuro, sino un edificio orgulloso, con su techo firme y sus columnas blancas. Los pocos que pasaban por el camino se detenían a contemplarla con respeto, algunos con envidia, otros con admiración. Para la familia, cada mirada era un recordatorio de que habían vencido lo imposible. El padre una mañana se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia el interior. Vio a su esposa colocando flores en un jarrón y a su hija corriendo con un vestido ligero, riendo sin preocupación. Sintió un nudo en la garganta. Recordó los días en que esa misma casa se le antojaba un monstruo dispuesto a devorarlos, las noches en que pensó que la había condenado a todos. Y ahora, en cambio, se alzaba como el testimonio de que habían resistido. La madre, al notar su mirada, sonrió con dulzura, y en ese gesto ambos comprendieron que habían recuperado no solo una casa, sino su propio matrimonio, sus fuerzas, su fe mutua. El tiempo pasó y la mansión dejó de ser la casa quemada para convertirse en un hogar con nombre y alma. Ya no se hablaba del incendio ni de las ruinas, sino de las celebraciones, de las cenas compartidas, de la niña creciendo entre paredes que respiraban historia y vida. El cofre permanecía allí, en silencio, como un guardián invisible, recordándoles que la vida les había dado una segunda oportunidad. Y ellos, agradecidos, cuidaban cada rincón, sabiendo que el verdadero tesoro no eran las monedas ni las joyas, sino la fortaleza que habían descubierto en sí mismos, la unión que habían forjado, el futuro que habían construido con sus propias manos. Una tarde de primavera, la familia se reunió en el jardín. El sol bañaba las paredes blancas, los árboles jóvenes proyectaban sombras delicadas sobre el césped, y la niña recogía flores para hacer una corona. El padre y la madre la observaban, tomados de la mano, en silencio. Fue entonces cuando comprendieron con absoluta claridad que la casa ya no era un proyecto ni una carga. Era su hogar, su herencia, el lugar donde sus días cobrarían sentido. El pasado había dejado cicatrices, pero también les había legado fuerza y esperanza. El futuro, por incierto que fuera, ya no les asustaba. La mansión estaba viva otra vez, y con ella también ellos. Esa noche, mientras la lámpara iluminaba la mesa familiar, la niña dibujó con sus lápices una versión colorida de la casa. Paredes blancas, ventanas luminosas, flores en el jardín y 3 figuras sonrientes frente a la puerta. Pegó el dibujo en la pared, justo donde el fuego había dejado sus marcas más oscuras. El padre y la madre lo miraron y supieron que esa imagen representaba todo lo que habían logrado. No era solo un dibujo infantil, era la promesa cumplida. La mansión, antes condenada, había renacido, y con ella su familia había encontrado el verdadero significado de la palabra hogar. No te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias. Mira ahora el siguiente video o explora más relatos en el canal. Y si esta historia te atrapó, compártela con tus amigos para que ellos también la disfruten.